Hay una estrella en el hombro de Orión que los astrónomos llevan 200 años observando. La conocen bien. Saben cómo pulsa. Saben cómo respira. Saben cuándo se oscurece y cuándo se ilumina. O eso creían. En 2019, Betelgeuse hizo algo que ninguna estrella había hecho jamás delante de los ojos humanos. Explotó. No en supernova. Explotó desde dentro, violentamente, arrojando al espacio un trozo de su propia superficie del tamaño de varias veces la Luna. Los instrumentos del Hubble lo registraron en tiempo real. La astrofísica Andrea Dupri del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian lo describió en estas palabras exactas. Nunca antes habíamos visto una enorme eyección de masa de la superficie de una estrella. Nos encontramos con que está ocurriendo algo que no entendemos completamente. Eso fue en 2019. Desde entonces, Betelgeuse no se ha calmado. Se oscureció hasta niveles históricos. Luego aumentó su brillo hasta el máximo jamás registrado en 200 años de observaciones. Su pulso de 400 días, medido con precisión astronómica durante 2 siglos, dejó de latir. Y en julio de 2025, los científicos descubrieron que no habían entendido a Betelgeuse en absoluto. Hay algo orbitando dentro de su atmósfera que llevaba ahí toda la vida y que nadie había visto. Los científicos no están en pánico de la manera en que lo entenderías mirando un titular. No están corriendo por los pasillos. No están dando conferencias de emergencia. Están haciendo algo más inquietante que eso. Están mirando los datos, sin poder explicarlos completamente, y escribiendo artículos que empiezan con frases como «Estamos viendo la evolución estelar en tiempo real». En los próximos minutos vas a entender exactamente qué es Betelgeuse, qué ha hecho en los últimos 6 años que nunca se había visto antes, y por qué el descubrimiento de julio de 2025 cambia todo lo que creíamos saber sobre esta estrella. Vas a entender la física de lo que ocurrió cuando Betelgeuse arrojó un trozo de su propia superficie al espacio. ¿Por qué su pulso se detuvo después de 200 años? ¿Por qué alcanzó el brillo más alto jamás medido? ¿Y qué significa el hecho de que haya una estrella orbitando dentro de su propia atmósfera? Al final tendrás la respuesta honesta a la pregunta que todos se hacen. ¿Está Betelgeuse a punto de explotar? Antes de entrar en lo que ha ocurrido, necesitas tener la escala correcta. Porque sin la escala correcta, los datos no tienen el peso que merecen. Betelgeuse está a aproximadamente 700 años luz de la Tierra. Eso significa que la luz que ves cuando miras a Betelgeuse esta noche salió de esa estrella en el año 1326. Cuando esa luz partió, Europa estaba en plena Edad Media. El imperio mongol acababa de alcanzar su máxima extensión. En España aún no había comenzado la reconquista completa. Lo que está ocurriendo en Betelgeuse ahora mismo, en este momento, no lo sabrás hasta dentro de 700 años. El tamaño. El Sol tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros. Betelgeuse tiene un diámetro de aproximadamente 1.400 millones de kilómetros. Si colocas a Betelgeuse donde está el Sol, su superficie exterior llegaría más allá de la órbita de Júpiter. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, el cinturón de asteroides, Júpiter. Todo dentro de la estrella. La masa entre 16 y 20 veces la del Sol. La luminosidad entre 100.000 y 150.000 veces más brillante que el Sol. La temperatura superficial, aproximadamente 3.000 Kelvin, fría para ser una estrella, lo que explica su color rojo anaranjado. La edad, unos 8 a 10 millones de años. Para comparar, el Sol tiene 4.600 millones de años. Betelgeuse es joven.
y ya está muriendo. Porque las estrellas masivas queman su combustible a una velocidad proporcional al cubo de su masa. Una estrella 20 veces más masiva que el Sol no vive 20 veces menos, vive 8.000 veces menos, lo que en términos humanos equivale a una persona que vive 8.000 veces más rápido que sus contemporáneos. Vive intensamente, quema todo, y termina de manera explosiva. Eso es Betelgeuse a finales de 2019. Algo comenzó a cambiar en Betelgeuse. Su brillo empezó a caer. No de la manera suave y cíclica que los astrónomos habían medido durante 2 siglos. De manera abrupta, dramática. En cuestión de semanas, Betelgeuse pasó de ser la 10ª estrella más brillante del cielo a ser la 21ª. Una estrella que puedes ver a simple vista se oscureció de manera tan notable que los aficionados a la astronomía lo podían detectar desde sus jardines. Los astrónomos de todo el mundo giraron sus telescopios hacia Orión. Las especulaciones comenzaron. ¿Estaba Betelgeuse en sus últimas fases antes de la supernova? ¿Estaba colapsando su núcleo? ¿Estábamos a punto de presenciar la primera supernova visible a simple vista desde 1604? La respuesta que los datos revelaron eventualmente fue más extraña que cualquiera de esas hipótesis. Betelgeuse no estaba muriendo de la manera que los astrónomos esperaban. Estaba haciendo algo que ninguna estrella había hecho delante de los telescopios humanos. Estaba expulsando un trozo de su propia superficie al espacio. La astrofísica Andrea Dupree, del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian, lideró el análisis de los datos del telescopio Hubble. Sus conclusiones fueron publicadas y describían un evento sin precedente. Una eyección de masa superficial, SME en inglés. Surface Mass Ejection. Entender lo que eso significa requiere una comparación. El Sol expulsa material de su atmósfera exterior continuamente en lo que se conoce como eyecciones de masa coronal. Son las tormentas solares que afectan a nuestras comunicaciones y que producen las auroras boreales. Son fenómenos conocidos, estudiados, medibles. La SME de Betelgeuse no fue una eyección de masa coronal. La SME de Betelgeuse expulsó 400.000 millones de veces más masa que una eyección de masa coronal típica del Sol. No partes de la atmósfera exterior. Un trozo de la fotosfera. La superficie visible de la estrella. Un fragmento de material estelar que pesaba varias veces la masa de la Luna fue arrancado de la estrella y lanzado al espacio. La mejor hipótesis es que una columna de convección de más de 1,5 millones de kilómetros de diámetro burbujeó desde el interior de la estrella. Imagina una celda de convección como las que vemos en el Sol, pero de escala radicalmente diferente. En el Sol, las células de convección tienen el tamaño de Texas. En Betelgeuse tienen el tamaño de países enteros. Esa columna generó choques y pulsaciones en las capas externas que fueron suficientemente violentos para arrancar literalmente un trozo de la fotosfera. El trozo salió disparado hacia el espacio a temperaturas de miles de grados. A medida que se expandía, se enfriaba. Y al enfriarse, se condensó en una nube de polvo. Esa nube de polvo se interpuso entre Betelgeuse y la Tierra, y bloqueó la luz de una cuarta parte de la superficie visible de la estrella. Eso fue el gran oscurecimiento de 2019 a 2020. No la muerte inminente de Betelgeuse. Una nube de polvo formada por el fragmento de superficie que la propia estrella había arrojado al espacio. Dupree lo resumió en una frase que ningún comunicado de prensa puede mejorar. Estamos viendo la evolución estelar en tiempo real. Una estrella haciendo algo en cuestión de semanas que en circunstancias normales tomaría miles de años. Y haciéndolo delante de los telescopios humanos por primera vez en la historia documentada. El gran oscurecimiento
fue el evento que los titulares cubrieron. Pero hay algo que los titulares no describieron con suficiente profundidad. Lo que Betelgeuse perdió en esa explosión. Durante casi 200 años, los astrónomos habían medido el pulso de Betelgeuse. No metafóricamente, literalmente. Betelgeuse tiene un ciclo de oscurecimiento y brillo que se repite cada aproximadamente 400 días. Las capas externas se expanden y se contraen. El brillo sube y baja, con una regularidad que los observadores habían cronometrado desde el siglo XIX. 200 años de datos. Un pulso tan consistente como el de un corazón. Después de la SM de 2019, ese pulso se detuvo. No se modificó. No se hizo irregular. Se detuvo. El ciclo de 400 días que había funcionado durante 2 siglos desapareció de las curvas de luz de Betelgeuse. Dupree describió esto con una analogía que cualquiera puede visualizar. El interior de Betelgeuse, dijo, estaba como rebotando. Las células de convección que producían el pulso estaban chapoteando, como el agua en una lavadora desequilibrada, todavía reverberando desde la explosión. La superficie rebotando como gelatina mientras la fotosfera se reconstruía. Eso es lo que significó la SM para la estructura interna de Betelgeuse. No solo arrojó material al espacio, perturbó las células de convección que generaban el ritmo que la estrella había mantenido durante 2 siglos. Interrumpió el pulso de una estrella. Los astrónomos nunca habían observado esto, no porque no existiera antes, sino porque Betelgeuse es la supergigante roja más cercana a la Tierra, la única lo suficientemente grande y próxima para ser observada con suficiente detalle como para ver lo que ocurre en su superficie. Y esa observación privilegiada estaba mostrando algo que los modelos teóricos no habían predicho con esa claridad. Una estrella en las últimas etapas de su vida haciendo cosas violentas y sin precedente. Después del gran oscurecimiento, el mundo espacial desvió la atención hacia otros temas. Betelgeuse se recuperó gradualmente. Volvió a niveles de brillo aproximadamente normales. Los titulares perdieron el interés, y entonces, en 2023, Betelgeuse hizo algo que nadie esperaba. Se convirtió en la estrella más brillante que había sido en 200 años de observaciones registradas. En abril de 2023, los instrumentos de seguimiento mostraron que Betelgeuse había alcanzado el 156% de su brillo típico. No un aumento moderado. No una recuperación a la normalidad. El máximo absoluto en toda la historia de las observaciones modernas. La cuenta @Betelbot, que sigue el brillo de la estrella en tiempo real, publicó los datos con una nota informal. El mensaje era, ahora al 156% de mi brillo habitual. Para entender por qué eso importa, necesitas entender qué es el brillo habitual de Betelgeuse. Es ya, en condiciones normales, una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno. El 156% de eso es una estrella que se ha convertido en algo notablemente más brillante que su máximo histórico previo. ¿Qué causó ese aumento? La respuesta más aceptada en 2023 era que Betelgeuse había combinado 2 de sus ciclos de variabilidad en fase por primera vez en décadas. Tiene un ciclo primario de aproximadamente 400 días, el pulso que se interrumpió con la SME. Y tiene un ciclo secundario de aproximadamente 2100 días, unos 6 años. Cuando los 2 ciclos se alinean en su máximo simultáneamente, el brillo se amplifica. Eso ocurrió en 2023. Pero hay un problema con esa explicación. El ciclo de 400 días se había interrumpido con la SME. Si estaba interrumpido, ¿cómo podía estar contribuyendo al máximo de brillo? ¿Y qué explica exactamente el ciclo de 2100 días? Ahí es donde la historia de Betelgeuse
da el giro que nadie esperaba en 2025, el 21 de julio de 2025. El astrofísico Steve Howell, del Centro de Investigación AMS de la NASA, publicó en The Astrophysical Journal Letters un artículo que cambió todo lo que creíamos saber sobre Betelgeuse. No porque describiera un nuevo comportamiento extraño, sino porque explicó que el comportamiento extraño llevaba una explicación que los astrónomos no habían podido confirmar en décadas de intentos. Betelgeuse no está sola. Utilizando el instrumento Alopeke, que en hawaiano significa zorro, montado en el telescopio Gemini North en Hawái, el equipo de Howell aplicó una técnica llamada imagen de manchas. Miles de exposiciones de tiempo de exposición extremadamente corto, combinadas para eliminar las distorsiones atmosféricas, produciendo imágenes de resolución imposible con métodos convencionales. Y en esas imágenes, a la distancia exacta que los modelos habían predicho, había algo. Una estrella compañera. La habían buscado durante décadas. El Hubble la buscó. El observatorio de rayos Tischandra la buscó. Los modelos teóricos predecían que tenía que existir porque el ciclo de variabilidad de 2100 días de Betelgeuse era muy regular para ser puramente una pulsación interna. Pero nunca nadie había podido fotografiarla directamente. Hasta julio de 2025. Sus características son extraordinarias por razones que van más allá de su descubrimiento. Es una estrella de aproximadamente 1,4 a 1,6 veces la masa del Sol. Es blanca azulada, una estrella caliente de la secuencia principal. Tiene 6 magnitudes de diferencia en brillo con Betelgeuse, lo que significa que es 250 veces menos brillante. Eso la hacía prácticamente invisible al lado de la supergigante roja. Y completa una órbita cada aproximadamente 2100 días. 2100 días. El ciclo de variabilidad de brillo a largo plazo de Betelgeuse, que los astrónomos llevaban décadas estudiando. El ciclo que algunos interpretaban como señal de que la estrella estaba en las últimas etapas, de fusión de carbono, a pocas décadas de la supernova. El ciclo que justificaba los titulares de explosión inminente. Ese ciclo no era una pulsación interna de la estrella. Era el período orbital de su compañera. La estrella compañera fue nombrada Siwarha. En árabe significa su pulsera. El nombre evoca el nombre tradicional árabe de Betelgeuse, que se traduce como la mano del gigante. Siwarha, la pulsera de Betelgeuse. La estrella que orbita tan cerca que lo hace dentro de la atmósfera exterior extendida de la supergigante roja. No alrededor de Betelgeuse desde lejos. Dentro de ella, moviéndose a través de sus capas externas, dejando una estela de gas perturbado a lo largo de su órbita como un barco que corta el agua. Y esa estela, al absorber y dispersar parte de la luz de Betelgeuse, produce las variaciones de brillo a largo plazo que confundieron a los astrónomos durante años. El descubrimiento de Siwarha, en julio de 2025, tiene 2 consecuencias que son directamente contradictorias. Y entender ambas es necesario para tener la imagen correcta de Betelgeuse. Primera consecuencia. Betelgeuse es probablemente mucho más estable de lo que parecía. El ciclo de 2100 días, que algunos interpretaban como señal de que la estrella estaba quemando carbono en las etapas finales antes de la supernova, no era señal de nada de eso. Era el reflejo orbital de Siwarha. Eso significa que los modelos que proyectaban una supernova en decenas o pocos siglos basándose en ese ciclo estaban trabajando con una interpretación incorrecta de los datos. Las observaciones recientes muestran que Betelgeuse está en una fase estable de fusión de helio. Cientos de miles de años antes de la supernova. No décadas, no siglos, cientos de miles de años. Segunda consecuencia, la SME de 2019 es todavía más inexplicable de lo que era antes.
Si Betelgeuse está en una fase estable de fusión de helio, con cientos de miles de años por delante, ¿qué causó que arrojara un trozo de su superficie al espacio en 2019? ¿Fue Siwarha? La órbita de la compañera dentro de la atmósfera produce perturbaciones suficientes para generar ese tipo de explosión. O la SM ocurrió independientemente de Siwarha, y es simplemente el comportamiento de una supergigante roja en una fase tardía de su vida. Esas preguntas no tienen respuesta confirmada en 2026. Están siendo investigadas activamente. Y es exactamente esa falta de respuesta la que hace que los astrónomos estén, en la descripción de Dupree, haciendo cosas muy inusuales, y con el interior rebotando. No la estrella, los propios científicos, porque tienen datos que no encajan completamente en ningún modelo existente. Steve Howell, el astrofísico que lideró el descubrimiento de Siwarha, lo describió con precisión en una entrevista. Dijo que la capacidad del Gemini North para obtener altas resoluciones angulares y contrastes agudos permitió que el compañero de Betelgeuse fuera detectado directamente. Y añadió algo que resume la naturaleza del descubrimiento. Los documentos que predijeron el compañero de Betelgeuse creían que probablemente nadie sería capaz de fotografiarlo. Esta detección estaba en los extremos de lo que se puede lograr con Gemini. Tradúcelo. Estaban buscando algo que pensaban que era imposible encontrar con la tecnología disponible. Y lo encontraron. Lo que también significa que probablemente hay otras supergigantes rojas con compañeras similares que todavía no hemos detectado, y que el comportamiento de variabilidad de otras estrellas gigantes que los astrónomos atribuyen a pulsaciones internas podría estar causado por compañeras que aún no sabemos que están ahí. El sistema Betelgeuse-Siwarha no es un sistema binario ordinario. Es uno de los sistemas más extremos que los astrónomos hayan estudiado directamente. Y sus características plantean preguntas que la física estelar estándar no responde completamente. Betelgeuse tiene entre 16 y 20 veces la masa del Sol. Siwarha tiene 1,4 a 1,6 veces la masa del Sol. Eso es una diferencia de masa de un factor aproximado de 12 a 14. Para comparar, es como si el Sol tuviera una compañera del tamaño de la Tierra. No literalmente, porque la escala no es la misma, pero la asimetría de masa es de ese orden. Las dos estrellas nacieron al mismo tiempo hace aproximadamente 10 millones de años. Misma nube de gas. Mismo proceso de formación. Misma región del espacio. Pero una se convirtió en un monstruo de 700 millones de kilómetros de diámetro. La otra sigue siendo una estrella relativamente compacta y caliente. Y ahora, Siwarha orbita dentro de la atmósfera exterior de Betelgeuse. No en el espacio vacío alrededor de ella. Dentro. Moviéndose a través del gas extendido de la supergigante roja. Perturbando ese gas. Creando una estela. Interactuando con las capas externas de la estrella gigante. Eso es físicamente extraordinario, porque no hay muchos ejemplos observados de este tipo de configuración. Y las interacciones entre las dos estrellas son activas. Los cálculos del equipo de Howell indican que las fuerzas de marea harán que Siwarha se espiral gradualmente hacia Betelgeuse. Eventualmente, en aproximadamente 10.000 años, Siwarha será absorbida por Betelgeuse. No explotará. No escapará. Será consumida por la supergigante roja, en un acto que algunos investigadores describieron con pocas palabras, pero con mucho peso. La gran estrella se come a la pequeña. Y cuando eso ocurra, si Betelgeuse todavía no ha explotado como supernova, la absorción de Siwarha cambiará la dinámica de la estrella. Añadirá masa. Perturbará las capas internas. Potencialmente alterará el calendario de la supernova. Esa interacción
esa danza de dos estrellas donde una orbita dentro de la atmósfera de la otra, mientras la otra se la va comiendo lentamente a lo largo de 10.000 años, no estaba en ningún modelo de Betelgeuse antes de julio de 2025. Y eso significa que todos los modelos de cuándo explotará Betelgeuse son incompletos. No incorrectos en su resultado general. Betelgeuse explotará como supernova. Incompletos en su descripción de cómo llegará a ese momento. No podemos saber cuándo explotará Betelgeuse, ni con los nuevos datos de Siwarja, ni con los datos del gran oscurecimiento, ni con los ciclos de brillo. El margen de incertidumbre es de cientos de miles de años. Y eso es genuinamente inmenso. Pero lo que sí podemos describir con exactitud es lo que verá cualquier ser humano que esté mirando el cielo la noche en que ocurra. Porque la física de la supernova de Betelgeuse es conocida. Sus efectos en la Tierra son calculables. Y el espectáculo es algo que ningún ser humano vivo verá nunca. Cuando Betelgeuse explote como supernova de tipo 2, su brillo desde la Tierra será comparable o superior al de la luna llena. Algunos modelos predicen que alcanzará la luminosidad de la luna llena durante semanas. Otros proyectan que será visible a plena luz del día durante meses. No verás una estrella normal brillando más que las demás. Verás un punto de luz tan intenso que proyectará sombras durante la noche. El hombro derecho de Orión, que ha estado en el mismo lugar del cielo durante toda la historia humana registrada, será de repente el objeto más brillante del cielo nocturno. Más brillante que Venus. Más brillante que cualquier cosa excepto el Sol. Eso durará semanas o meses. Luego irá disminuyendo gradualmente. Después de unos meses a un año, Betelgeuse dejará de ser visible a simple vista. El hombro de Orión quedará vacío. Y en su lugar, durante los siglos siguientes, una nebulosa de gas en expansión llenará gradualmente esa región del cielo. Los efectos sobre la Tierra serán mínimos en términos de peligro directo. Betelgeuse está a 700 años luz. La zona de peligro de una supernova, donde la radiación y las partículas de alta energía podrían dañar la biosfera, requiere estar a menos de 160 años luz. Betelgeuse está a más del doble de esa distancia. Pero los efectos serán reales en otros sentidos. Los animales que usan la luna para navegar se confundirán con una fuente de luz que no debería estar ahí. Los astrónomos tendrán dificultades para observar el cielo nocturno con una fuente de luz del brillo de la luna en Orión. Y toda la humanidad que esté viva en ese momento mirará el cielo y verá algo que nadie ha visto desde el año 1604, cuando la supernova de Kepler fue el último evento comparable. Eso es lo que espera al final de la vida de Betelgeuse. No hoy, no este siglo, pero inevitable. El título de este guión dice que los científicos están entrando en pánico en silencio por Betelgeuse. Y es importante ser precisos sobre qué es ese pánico y qué no es. No es pánico porque crean que Betelgeuse va a explotar mañana. El descubrimiento de Siwarja y las observaciones del estado actual de la estrella apuntan a que Betelgeuse está en una fase de fusión de helio relativamente estable con cientos de miles de años por delante. Eso no es inminente en ningún sentido humano. El pánico silencioso de los científicos es de una naturaleza diferente. Es el pánico de la persona que estaba segura de entender algo y acaba de descubrir que no lo entendía tan bien como creía. Durante 2 siglos, los astrónomos midieron el pulso de Betelgeuse y construyeron modelos. En 2019, esa estrella hizo algo que ningún modelo predijo con la claridad suficiente. Arrojó un trozo de su propia superficie al espacio. 400.000 millones de veces más masa que una eyección solar normal. E interrumpió su propio pulso de 400 días. Y cuando buscaron explicaciones,
encontraron que había algo dentro de la atmósfera de Betelgeuse que llevaba ahí desde que la estrella nació. Una compañera que nadie había podido fotografiar directamente, cuya existencia explica parte del comportamiento de Betelgeuse que confundía los modelos, pero cuya relación exacta con la SM de 2019 todavía no está completamente establecida. Dupree lo dijo. Nunca antes habíamos visto una enorme eyección de masa de la superficie de una estrella. Nos encontramos con que está ocurriendo algo que no entendemos completamente. Ese no entendemos completamente es el pánico silencioso, no el pánico del peligro inmediato, el pánico del científico que mira datos que no encajan perfectamente en ningún modelo existente, que está observando en tiempo real algo que los modelos teóricos no predijeron con precisión, y que sabe que lo que aprenda de Betelgeuse cambiará lo que creemos saber sobre cómo mueren todas las estrellas masivas. Porque Betelgeuse no es solo una estrella. Es el único laboratorio natural que tenemos para estudiar el final de una supergigante roja con suficiente detalle como para ver su superficie. Lo que aprendemos aquí cambia lo que sabemos sobre miles de estrellas similares en la galaxia que están en etapas similares de su vida. Estrellas que no podemos ver con ese detalle. Estrellas cuyo comportamiento solo podemos inferir a partir de lo que observamos en Betelgeuse. Ese es el peso de lo que está ocurriendo. No una amenaza para la Tierra, no una explosión inminente, una ventana única para entender algo que el universo hace continuamente en miles de lugares: matar estrellas masivas. Y Betelgeuse es la única suficientemente cercana y grande para mostrarle a la humanidad cómo se hace. En este momento, en abril de 2026, Betelgeuse está siendo observada de manera continua por múltiples observatorios en todo el mundo. Los astrónomos están esperando que Siwarha vuelva a ser visible. La última observación directa de la compañera ocurrió en 2025. La estimación es que Siwarha volverá a emerger en una posición observable en noviembre de 2027, cuando esté a la máxima separación angular de Betelgeuse. Esa observación de 2027 es crítica. Permitirá refinar la órbita de Siwarha con mucha mayor precisión. Establecer si la interacción gravitacional con Siwarha podría haber contribuido a la SM de 2019. Y construir un modelo más completo del sistema binario que permitirá predicciones más precisas sobre el comportamiento futuro de Betelgeuse. Pero en el período entre ahora y 2027, las preguntas que no tienen respuesta son las siguientes. ¿Puede ocurrir otra SME? La respuesta corta es sí. Betelgeuse puede expulsar otro trozo de su superficie al espacio. No sabemos con qué frecuencia ocurre, ni qué lo desencadena con precisión suficiente para predecirlo. ¿Contribuyó Siwarha a la SM de 2019? No lo sabemos. La física de la interacción entre una estrella compañera y la atmósfera de una supergigante roja es compleja. Siwarha podría haber perturbado las capas externas de Betelgeuse en su última órbita y contribuido a generar la columna de convección que produjo la SME. O podría no haber tenido ninguna relación. Los datos de 2027 ayudarán a responder esto. ¿Por qué el pulso de 400 días se interrumpió completamente? El modelo actual dice que la SM perturbó las células de convección que generaban el pulso. Pero, ¿cuándo regresa? ¿Ha regresado ya en alguna forma modificada? ¿O la SM ha cambiado permanentemente la estructura dinámica de las capas externas de Betelgeuse? ¿Cuántas otras supergigantes rojas tienen compañeras similares que no hemos detectado? Si Betelgeuse tiene una compañera que orbita dentro de su atmósfera y que llevaba décadas sin ser confirmada directamente, ¿cuántos otros sistemas similares están ahí afuera?
¿Cuánto del comportamiento que atribuimos a pulsaciones internas en otras estrellas gigantes es en realidad la firma de compañeras ocultas? Esas preguntas no son retóricas. Son los títulos de los artículos que los equipos de Howell y Dupree y docenas de grupos de investigación en todo el mundo están escribiendo ahora mismo. Con datos que ninguna generación anterior de astrónomos tuvo. Y con la incertidumbre que siempre acompaña a los datos que todavía no se entienden completamente, hay algo en la historia de Betelgeuse que va más allá de la astrofísica y que merece ser nombrado. No como metáfora barata, como observación sobre la naturaleza del conocimiento científico. Durante 200 años, los astrónomos observaron el pulso de Betelgeuse y construyeron modelos. Esos modelos fueron refinados con cada nueva generación de instrumentos. Con el Hubble, con los grandes telescopios terrestres, con los espectrómetros de alta resolución, y con todo ese conocimiento acumulado, nadie predijo la SM-E de 2019 con la especificidad que hubiera sido necesaria para decir, en este año, esta estrella hará esto. Ese límite no es un fracaso de la ciencia. Es la condición normal del conocimiento científico en las fronteras de lo desconocido. Los modelos eran correctos en sus generalidades. Betelgeuse iba a hacer cosas violentas al final de su vida. Lo que no podían predecir era exactamente cuándo y exactamente cómo. Y cuando lo hizo, los instrumentos estaban ahí. El Hubble observó la recuperación. Los espectrógrafos registraron el polvo. Los fotómetros midieron el oscurecimiento y el regreso. Y años después, el Gemini North fotografió a Siwarha. La ciencia no falló en predecir la SM-E. La ciencia estuvo ahí para registrarla, analizarla y entenderla en retrospectiva. Y ese entendimiento en retrospectiva cambia los modelos para las próximas observaciones. Eso es exactamente lo que Andrea Dupree quiso decir cuando dijo: «Estamos viendo la evolución estelar en tiempo real». No solo que Betelgeuse está haciendo cosas inusuales, sino que el proceso de observar esas cosas inusuales, de registrarlas, de no entenderlas completamente y de construir modelos mejores en respuesta, es el proceso que produce el conocimiento que acumula la humanidad sobre el universo. Betelgeuse no es solo una estrella rara. Es el lugar donde ese proceso está ocurriendo ahora mismo. Con mayor detalle y mayor velocidad que en cualquier objeto estelar similar que hayamos estudiado antes. Y lo que aprendemos ahí cambia lo que sabemos sobre las estrellas masivas de toda la galaxia, sobre cómo mueren, sobre qué dejan, sobre qué significa la explosión de una supergigante roja para el espacio que la rodea. Esta noche, si miras hacia el sur y buscas la constelación de Orión, verás un punto rojizo en su hombro superior izquierdo. Eso es Betelgeuse. La luz que ves salió de esa estrella en 1326. En 1326, Betelgeuse todavía no había experimentado el gran oscurecimiento. No había arrojado un trozo de su propia superficie al espacio. No había interrumpido su pulso de 400 días. No había alcanzado el brillo más alto medido en 200 años. No había revelado a Siwarha, orbitando dentro de su atmósfera. Cuando esa luz salió, todo eso todavía estaba por ocurrir. Lo que está ocurriendo en Betelgeuse ahora mismo, en este momento exacto mientras lees esto, lo sabrás dentro de 700 años. Si hay alguien en la Tierra en 2726 con telescopios apuntando a Orión, verán lo que Betelgeuse está haciendo en este momento. Serán ellos, no nosotros, quienes sepan si otra SM perturbó de nuevo la atmósfera. Si el pulso de 400 días regresó completamente. Si Siwarha modificó su órbita. O si la luz de Betelgeuse simplemente desapareció de repente, reemplazada por un punto de luz tan brillante como la luna llena.
Nosotros solo podemos ver el pasado. Ese punto rojizo en el hombro de Orión es una imagen de hace 700 años. Una fotografía de luz tardando 700 años en llegar. Lo que hace Betelgeuse ahora es invisible para nosotros. Y sin embargo, esa restricción no detiene la ciencia. Los modelos mejoran, los instrumentos mejoran, las preguntas se afilan. En noviembre de 2027, los telescopios se girarán hacia Orión para fotografiar a Siwarja de nuevo. En 2028, los datos del James Webb añadirán capas de Betelgeuse detalle infrarrojo que ningún instrumento anterior pudo obtener. Y en algún momento en el futuro, quizás cercano, quizás lejano, todos los telescopios del mundo se girarán simultáneamente hacia el hombro de Orión. Porque algo habrá cambiado ahí que se podrá ver sin telescopio. No esperamos que sea pronto. La física dice que probablemente no lo sea. Pero Betelgeuse lleva 6 años recordándonos que la física tiene límites en lo que puede predecir sobre estrellas que nunca habíamos observado de cerca mientras vivían sus últimas etapas. Y que el universo hace cosas que no esperamos. En el momento que no esperamos. Justo donde estábamos mirando. El número 400.000 millones necesita ser contextualizado para que tenga el peso que merece. No como estadística, como imagen. El Sol expulsa material de su corona constantemente. Una eyección de masa coronal típica lanza al espacio entre 1.000 millones y 10.000 millones de toneladas de plasma. Eso es una cantidad enorme. Es lo suficientemente grande para producir tormentas geomagnéticas que apagan satélites y generan auroras visibles desde latitudes medias. Una eyección de masa coronal grande es un evento que los operadores de satélites toman en serio. La SM de Betelgeuse, en 2019, expulsó 400.000 millones de veces esa masa. Si tomas la eyección de masa coronal más grande que el Sol haya producido en tiempos históricos, y la multiplicas por 400.000 millones, llegas a la SM de Betelgeuse. El fragmento de fotosfera arrojado al espacio pesaba varias veces la masa de la Luna. Para visualizarlo, la Luna tiene una masa de 73 quintillones de kilogramos. Varias veces eso, viajando por el espacio a miles de kilómetros por segundo. Enfriándose de miles de grados a temperaturas que permiten la formación de polvo. Creando una nube que bloquea una cuarta parte de la superficie visible de una estrella de 700 millones de kilómetros de diámetro. Y lo hizo desde dentro. No fue un impacto externo. No fue una fuerza gravitacional de otro objeto. La propia convección interna de Betelgeuse generó el mecanismo que arrancó ese fragmento de su propia superficie. Una columna de gas caliente de 1,5 millones de kilómetros de diámetro, burbujeando desde el interior y golpeando las capas externas con suficiente fuerza para despegarlas de la estrella. La escala de ese proceso, en términos de energía involucrada, supera cualquier fenómeno que los seres humanos hayan presenciado o producido. No hay comparación posible en la experiencia humana. Solo en la astronomía, donde las escalas hacen que el lenguaje cotidiano se quede corto. Y eso es, exactamente, por qué Dupree dijo que no lo entendemos completamente. Porque el mecanismo específico que produce ese tipo de eventos en supergigantes rojas no está completamente modelado. Betelgeuse es el primer caso observado con suficiente detalle para intentar construir ese modelo. Es importante reconstruir exactamente lo que los astrónomos pensaron que estaba ocurriendo en 2019, antes de que los datos del Hubble aclararan la situación. Porque la diferencia entre lo que parecía y lo que era dice algo sobre los límites del conocimiento en tiempo real. Cuando Betelgeuse comenzó a oscurecerse a finales de 2019, las hipótesis en la comunidad astronómica se dividían en 3 grupos principales. Primera hipótesis.
Actividad de superficie interna. Las supergigantes rojas tienen células de convección masivas que producen variaciones de temperatura en su superficie. Una región más fría que lo normal haría que esa zona emitiera menos luz. Si una celda de convección particularmente grande produjo una zona más fría, el oscurecimiento podría ser consecuencia de eso. Segunda hipótesis: polvo. Betelgeuse expulsa material constantemente en forma de viento estelar. Ese material puede enfriarse lo suficiente para formar polvo cerca de la estrella. Si una nube de polvo se interpone en nuestra línea de visión, oscurece la luz que llega a la Tierra. Tercera hipótesis: señal de supernova inminente. Algunas estrellas masivas muestran oscurecimiento significativo en las últimas etapas antes del colapso del núcleo. No se esperaba que Betelgeuse estuviera tan cerca de ese evento. Pero la intensidad del oscurecimiento llevó a algunos a considerar que podría ser una señal de que los modelos estaban equivocados sobre el tiempo restante. La respuesta real resultó ser una combinación de la primera y la segunda, pero de una manera que ninguno de los modelos predijo exactamente. Una celda de convección inusualmente grande produjo una columna que no simplemente creó una zona más fría en la superficie. La rompió. La arrancó de la estrella. Y eso creó el polvo que oscureció la luz. Los dos mecanismos ocurriendo simultáneamente como parte de un solo evento que no tenía precedente observacional. Ese es el problema con observar algo por primera vez. Los modelos que tienes fueron construidos basándose en datos de cosas que ya habías visto. Cuando ocurre algo genuinamente nuevo, los modelos no tienen la categoría correcta para clasificarlo. La SM de Betelgeuse no era ninguna de las tres hipótesis originales. Era algo diferente que combinaba elementos de varias, y solo el análisis retrospectivo con los datos del Hubble permitió construir el modelo correcto. El descubrimiento de Siwarha tiene consecuencias que van mucho más allá de Betelgeuse. Y entenderlas requiere pensar sobre las miles de supergigantes rojas de la galaxia que no podemos observar con el detalle con que observamos a Betelgeuse. Las supergigantes rojas son estrellas en las etapas finales de su vida. Son las estrellas progenitoras de las supernovas de tipo 2. Cuando se describen las estadísticas de supernovas en la galaxia, cuando se modelan las tasas de explosiones y la distribución de elementos pesados, los modelos de supergigantes rojas son fundamentales. Esos modelos asumen ciertos comportamientos de variabilidad. Asumen que los ciclos de brillo a largo plazo son señales de pulsaciones internas. Asumen que la pérdida de masa de estas estrellas sigue ciertos patrones calculables. Y construyen predicciones sobre cuándo explotan, qué producen y cómo afectan al medio interestelar circundante. El descubrimiento de Siwarha en Betelgeuse sugiere que al menos algunos de esos ciclos de brillo no son pulsaciones internas. Son firmas de compañeras orbitales no detectadas. Eso implica que algunos de los modelos de supergigantes rojas que se usan para calcular las tasas de supernova, la evolución química de la galaxia y la producción de elementos pesados tienen un factor que no se estaba incluyendo correctamente. Las compañeras ocultas. Esto no invalida la astronomía de las últimas décadas. Los modelos funcionaban bien en sus predicciones generales, pero añadir un nuevo factor, la existencia de compañeras orbitales no detectadas en supergigantes rojas, puede modificar las predicciones en detalles que importan para entender la evolución química galáctica. Por ejemplo, cuando una supergigante roja con una compañera explota como supernova, la compañera puede ser acelerada y expulsada a velocidades tremendas. O puede ser absorbida en los momentos previos al colapso. O puede sobrevivir como estrella de neutrones compañera en un sistema binario de alta energía. Esos escenarios producen diferentes distribuciones de objetos en la galaxia. Y saber que las compañeras son más comunes de lo que se pensaba afecta a esas predicciones. Hay una manera de pensar sobre Betelgeuse que pocas personas consideran porque requiere pensar hacia el futuro
de una manera que resulta difícil de hacer intuitivamente. La luz que sale de Betelgeuse esta noche llegará a algún destino 700 años después. Si hay telescopios apuntando a la Tierra desde algún punto a 700 años luz de distancia, en este momento están viendo la Tierra de 1326. Y la luz que sale de Betelgeuse esta noche llegará a la Tierra en 2726. Lo que sea que Betelgeuse esté haciendo ahora mismo, en este momento, lo sabremos en 2726, no antes. Esa restricción, la velocidad de la luz como límite absoluto del conocimiento observacional, hace que la astronomía sea la única ciencia que trabaja inherentemente con el pasado. No como limitación incómoda, como condición fundamental de la disciplina. Los astrónomos no observan lo que el universo es ahora. Observan lo que el universo era cuando la luz que llega a sus telescopios salió de su fuente. Para Betelgeuse, esa limitación tiene una consecuencia específica. En este momento, Betelgeuse podría ya haber explotado como supernova. Podría haber ocurrido hace 500 años, hace 300, hace 100. No lo sabremos hasta que la luz de esa explosión llegue aquí. Y cuando llegue, veremos simultáneamente lo que ocurrió en ese momento en Betelgeuse y la luz de la explosión. Un evento que ya habrá ocurrido hace siglos, llegando a la Tierra, en el Moon, momento en que se vuelve visible. Las personas que vivan en ese momento verán algo que ningún ser humano vivo hoy verá. El final de Betelgeuse. O si los modelos son correctos y Betelgeuse está en fusión de helio estable, con cientos de miles de años por delante, sus descendientes a cientos de generaciones de distancia verán simplemente lo que Betelgeuse hace en los próximos siglos. Tal vez otra SME. Tal vez el pulso de 400 días completamente restaurado. Tal vez la absorción final de Siwarja en 10.000 años. Lo que la humanidad verá en 2726, cuando llegue la luz que sale de Betelgeuse hoy, es exactamente lo que los astrónomos están midiendo y registrando ahora mismo. Sus datos de hoy son el pasado de alguien dentro de 700 años. Y esa perspectiva, esa escala de tiempo que excede cualquier institución o civilización humana, es parte de lo que hace que observar Betelgeuse sea algo más que ciencia. Es una conversación entre generaciones separadas, por un intervalo que ninguna institución humana ha sobrevivido nunca. Para entender cuánto se oscureció Betelgeuse en 2019, necesitas los números concretos. No el porcentaje abstracto. La experiencia que cualquier persona que mirara el cielo nocturno podía tener. Betelgeuse es normalmente la 10ª estrella más brillante del cielo nocturno. Visible desde cualquier punto del hemisferio norte sin instrumentos. Un punto rojo anaranjado brillante e inconfundible en el hombro de Orión. Durante el gran oscurecimiento, Betelgeuse cayó hasta la posición 21ª en el ranking de estrellas más brillantes. Perdió aproximadamente 2/3 de su brillo máximo. Un nivel tan bajo que representaba el mínimo histórico registrado en casi un siglo de observaciones fotométricas precisas. Ese cambio era visible a simple vista para cualquier persona que supiera dónde mirar. No necesitabas un telescopio. No necesitabas instrumentos. Si habías mirado el cielo durante años y conocías la brillantez habitual de Betelgeuse, podías ver que algo había cambiado. El hombro de Orión era notablemente menos brillante que lo habitual. Esa accesibilidad, el hecho de que aficionados en todo el mundo pudieran participar en el seguimiento de un evento astronómico sin precedente con sus propios ojos, es parte de por qué el gran oscurecimiento capturó la imaginación pública de manera que pocos eventos astronómicos lo hacen. No estabas dependiendo de imágenes de telescopios espaciales. Podías ir al jardín y mirar.
La Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, AAVSO, recibió durante ese periodo miles de observaciones de aficionados en todo el mundo. Personas con pequeños telescopios en sus azoteas, en parques rurales, en observatorios privados, registrando el brillo de Betelgeuse noche tras noche. Esas observaciones de aficionados complementaron los datos del Hubble y los grandes observatorios profesionales. Formaron parte del conjunto de datos que permitió a Dupree y su equipo reconstruir la cronología del oscurecimiento y la recuperación. La ciencia ciudadana contribuyendo a entender uno de los eventos estelares más inusuales de los últimos siglos. Porque Betelgeuse es suficientemente brillante y suficientemente cercana para que cualquiera con un telescopio modesto sea un contribuyente activo al conocimiento. Eso no ocurre con la mayoría de los objetos astronómicos. Con Betelgeuse sí hay un instrumento que todavía no ha dado su versión completa de la historia de Betelgeuse. El telescopio espacial. James Webb. El Hubble observa principalmente en luz visible y ultravioleta. Esas longitudes de onda son excelentes para estudiar la atmósfera exterior de Betelgeuse, el polvo, las capas calientes sobre la superficie. Pero no penetran el polvo con la eficiencia suficiente para ver lo que ocurre más cerca de la fotosfera. El James Webb observa principalmente en infrarrojo. La luz infrarroja penetra el polvo de manera que la luz visible no puede. Puede ver a través de la nube de polvo que Betelgeuse expulsó en 2019 y que todavía se está expandiendo en el espacio circundante. Puede medir la temperatura de la fotosfera con mayor precisión. Puede mapear la distribución de moléculas en la atmósfera extendida de Betelgeuse. Y puede estudiar la estela de gas que Siwarha deja en la atmósfera de Betelgeuse a medida que orbita. Las observaciones del James Webb de Betelgeuse están en curso. Los datos que está produciendo Semin-Tshutshtsiu superponen a los del Hubble para crear una imagen más completa del sistema que ningún instrumento solo puede proporcionar. El infrarrojo del Webb ve lo que el Hubble no puede ver. El ultravioleta del Hubble ve lo que el Webb no puede ver también. Combinados, producen una imagen del sistema Betelgeuse-Siwarha que ninguna generación anterior de astrónomos tuvo. Cuando esos datos sean completamente analizados y publicados, podremos hablar de Betelgeuse con un nivel de detalle que no existe todavía. ¿En qué estado exacto está la fotosfera después de la SME? ¿Cómo está evolucionando la nube de polvo expulsada en 2019? ¿Cuánto ha perturbado Siwarha las capas externas de Betelgeuse en su última órbita? Y si hay señales de que se está preparando alguna perturbación adicional. Ese análisis está ocurriendo ahora mismo. En los servidores de datos del telescopio espacial James Webb. En los ordenadores de los equipos de Dupree, Howell y docenas de grupos de todo el mundo. Con datos que llegarán a las revistas científicas en los próximos meses y años. Y que cada vez que se publiquen, añadirán un nuevo capítulo a la historia de la estrella más estudiada de las últimas décadas.